Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Continuamos con flujo compresible. Dijimos que los gases son fluidos compresibles que varían su densidad al variar la presión. Bien, los gases, además de variar su densidad con la presión, también varían con la temperatura. Bien, hoy vamos a ver flujo de fluidos compresibles, flujo adiabático, ya que en la clase anterior vimos flujo isotérmico. Hoy vamos a ver flujo adiabático. Bien, para esto vamos a considerar un gas que fluye a través de una tubería cuyo diámetro es constante, una tubería horizontal. Muy bien, tengo las características, rugosidad, diámetro interno de la tubería. A la entrada vamos a considerar la entrada punto 1 y a la salida el punto 2. Nosotros conocemos, debido a la pérdida de energía por fricción, ¿no es cierto?, con la superficie lateral interna del tubo, la energía en el punto 2, más bien la presión en el punto 2 es menor a la presión en el punto 1, o sea, la presión no es constante, ¿cierto? Aquí tengo, a la entrada tengo mayor presión, a la salida menor presión, debido a la pérdida de energía por fricción. La clase anterior deducimos la ecuación general para flujo compresible, que era esta relación. A partir de esta ecuación se deducen todas las ecuaciones para flujo compresible. La clase anterior deducimos la ecuación para flujo compresible isotérmico. Hoy vamos a ver flujo compresible adiabático. La integral que ustedes ven aquí en rojo es la integral que hace la diferencia entre flujo isotérmico o flujo adiabático. Entonces vamos a integrar este término para un flujo adiabático. Bien, partimos de la ecuación general de estado de los gases, del gas ideal. Ustedes lo conocen esta ecuación. Presión por volumen es igual número de moles, una constante universal de los gases, por la temperatura absoluta, ¿cierto? A partir de esta relación puedo determinar la densidad del gas. La densidad del gas es función de la temperatura y también función de la presión y temperatura. Varía directamente con la presión e inversamente con la temperatura absoluta. Donde R es la constante universal de los gases, M mayúscula es el peso molecular del gas. ¿Está bien? Si es aire, el aire tiene un peso molecular de 29. Si invierto esta relación, la inversa de la densidad es el volumen específico. Entonces ustedes ven, es solamente la inversa de esta ecuación. ¿No es cierto? Esto es el volumen específico. Son el volumen por unidad de masa. ¿Cierto? A eso se llama volumen específico. Para un proceso adiabático se cumple esta igualdad, que la presión a la entrada por el volumen específico elevado a la K es igual a la presión en cualquier punto de la tubería por el volumen específico elevado a esta constante K. Y esto es igual a la presión a la salida, volumen específico a la salida del gas elevado a esa constante K. Este producto es constante, donde K es la relación de calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Entonces el valor de K se determina experimentalmente. En la mayoría de los libros de termodinámica, como el libro de termodinámica de Juno Sengel, se tienen valores para distintos gases, valores de K, que es el cociente calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Entonces, de esas tablas tengo aquí la relación de calores específicos para los gases más comunes a 300 grados Kelvin, a 300 Kelvin. Tengo para el aire es 1.40, ¿no es cierto? Para el metano es 1.299, para el dióxido de carbono 1.289, ¿cierto? Para el oxígeno 1.395,
Y así se obtienen en tablas, ¿no es cierto?, la constante, o sea, la relación de calores específicos. Calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. La fuente de esta tabla es termodinámica de Yunus Engel. Ustedes en los textos de termodinámica pueden hallar una tabla mucho más completa. Entonces tengo el valor de K, que es la relación de calores específicos. Entonces, este producto para un gas ideal en flujo adiabático es constante. ¿Está bien? Bien, a partir de esta relación puedo despejar el volumen específico. No nos olvidemos que esta ecuación, ¿no es cierto?, está en función del volumen específico. Entonces, de esta igualdad despejo el volumen específico. ¿A qué será igual? El volumen específico será igual al volumen específico 1, presión 1 sobre la presión, todo elevado a la 1 sobre K, ¿cierto? Podemos despejar y luego reemplazar en esta ecuación. Bien, entonces vamos a realizar eso. Tengo aquí, ¿no es cierto?, esa igualdad. Voy a despejar el volumen específico, ¿está bien?, en cualquier punto de la tubería para el gas. Bien, entonces tengo esta relación. ¿Ya? Esta relación. Entonces, al despejar tengo esta relación. El volumen específico reemplazo en la ecuación general de flujo de fluidos compresibles. Este volumen específico lo voy a llevar aquí. Ya que la presión 1, el volumen específico 1 son datos. Y la variable sería la presión en cualquier punto de la tubería. Entonces reemplazo en esta relación. Al reemplazar en esa ecuación, justamente tengo aquí el reemplazo, tengo esta relación. Solo estoy trabajando con esta integral, ya, porque los otros términos están integrados ya. Entonces solamente eso. Entonces reemplazo, anoto solamente esta integral, ¿no es cierto?, por su equivalente y es esto. Integro, ¿cierto? Tengo la presión que es variable diferencial de presión. Al integrar tengo esta relación. ¿Está bien? Es esta relación. Entonces, esta integral para flujo compresible adiabático está dada por esta relación. Bien, aquí K, no se olviden, K es la relación de calores específicos, ¿no? Esta K debo obtenerlo en tablas. Es este el valor de K. Cada gas tiene su propia relación de calores específicos. Cada gas tiene su propio. Y además es función de la temperatura. Esto es para 300 grados Kelvin. K. Luego la presión es la presión a la salida de la tubería, presión a la entrada y volumen específico a la entrada. ¿Está bien? Entonces esta integral ya lo tengo. Como ustedes podrán apreciar, esta integral no es tan sencilla como flujo isotérmico. En flujo isotérmico la ecuación era mucho más sencilla. En cambio, en flujo adiabático la ecuación ya es un tanto más complicada, ¿no es cierto? Bien, entonces realizamos operaciones. Voy a factorizar todo este término, P1 elevado a todo esto. Entonces aquí queda 1, si factorizo esto queda 1, pero aquí es presión 2 divido sobre presión 1 y factorizo esta presión. Y justamente hacemos eso aquí. Factorizo, aquí queda 1, presión 2 sobre P1, como está elevado a la misma, ¿no es cierto? Entonces tengo este término. A este término también se lo llama relación de compresión. Bien, entonces tengo esta relación. Pero aquí tengo 1 sobre K positivo y aquí tengo 1 sobre K también positivo. Entonces se anula esta. Esto se va a anular. Y voy a tener solamente P1 y el volumen específico 1. Estoy haciendo operaciones aquí. ¿Ya? Muy bien. Y tengo este término que está entre corchetes, ¿no es cierto? Tengo ese. Y esta sería la integral para flujo adiabático. Muy bien, ya está un tanto más simplificado.
¿no es cierto? Tengo la relación de calores específicos, presión a la entrada, volumen específico a la entrada, relación de presiones, presión a la salida del tubo, presión a la entrada. ¿Sí? Voy a reemplazar esta ecuación en la ecuación general. Pero antes de reemplazar, aquí tengo volumen específico a la salida, volumen específico a la entrada. Pero para flujo adiabático, esta relación de presión-volumen está dada por esta relación. De esta ecuación voy a despejar el volumen específico 2 sobre el volumen específico 1. ¿Está bien? Esto es igual a la presión a la entrada sobre presión a la salida elevado a la 1 sobre K. Entonces, en lugar de este cociente de volúmenes específicos, voy a reemplazar por su equivalente en función de las presiones. Entonces, aquí en lugar del logaritmo volumen específico 2 sobre volumen específico 1, voy a anotar logaritmo presión 1 sobre presión 2 elevado a la 1 sobre K, por un lado. Y por otro lado, esta integral ya lo tengo aquí, también voy a reemplazar esa integral. ¿Está bien? Bien. Entonces realizamos eso. Reemplacé la integral, reemplacé los volúmenes específicos y tengo la ecuación para flujo adiabático. ¿Cierto? Tengo ahí la ecuación para flujo adiabático. Cualquiera de las dos son equivalentes, son iguales las dos relaciones. ¿Cierto? Aquí estoy haciendo uso, ¿cierto? En la propiedad de logaritmos 1 sobre K, puedo anotarlo 1 sobre K aquí, que multiplica al logaritmo. Eso es lo único que se hace ahí. Entonces, ambas relaciones son equivalentes. ¿Está bien? Con esta ecuación se halla la velocidad máxima del gas, o puedo hallar también la presión en el punto de salida del gas. ¿Está bien? Normalmente esta ecuación para resolverse trabaja mediante métodos numéricos, pero afortunadamente hoy las calculadoras, hasta las más sencillas, ya llevan un solve. Entonces con el solve se resuelve sin ningún problema este tipo de ecuaciones para flujo adiabático de un gas ideal. Bien, la velocidad máxima de descarga. La velocidad máxima de descarga se halla derivando la velocidad máxima con respecto a la presión de salida, considerando constante y conocido la presión en el punto 1. Y esta derivada se iguala a 0 para hallar un máximo. El valor de la velocidad máxima correspondiente al flujo másico máximo, vamos a indicarlo como G sub C. Es el flujo másico máximo G sub C. Aquí es igual el flujo másico máximo para flujo adiabático. Esto es igual a la constante, ¿no es cierto?, a la relación de calores específicos. P sub C es la presión en el punto de descarga donde la velocidad o flujo másico se hace máximo, ¿ya? En el punto 2, pero esto es para que el flujo másico es máximo en este punto, en P sub C. Volumen específico justamente a la presión sub C, o sea, en el punto C. Y esto me da la velocidad máxima. Ustedes saben que la velocidad máxima tiene unidades, kilogramos sobre metro cuadrado segundo. ¿Cierto? Esto son la velocidad máxima, kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Eso lo vimos en la primera o segunda clase, ¿no? Dijimos caudal, flujo másico, flujo de peso, velocidad máxima. Y estamos hablando hoy de la velocidad máxima de descarga para flujo adiabático. Pero también esta velocidad máxima de descarga, si multiplico por la densidad, esto se hace igual, o divido entre la densidad, se hace igual a la velocidad media lineal máximo del gas. Esta es la velocidad. Esto estaría en metros por segundo. ¿Está bien? Esta es la velocidad máxima del gas en la tubería. Esto es igual a la relación de calores específicos, presión en el punto máximo
de descarga y más bien el volumen específico en ese punto. Entonces tengo aquí la velocidad en metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, como ustedes pueden apreciar, la ecuación para flujo adiabático es un tanto más larga que para flujo isotérmico. El flujo isotérmico es mucho más sencillo, ¿no es cierto? Es mucho más sencillo. Bien. En la práctica se emplean las ecuaciones correspondientes a flujo isotérmico por ser más sencillas y porque la diferencia máxima calculada considerando la compresión adiabática o la isotérmica nunca es mayor del 20%, resultando inferior al 5% cuando la longitud de la tubería es superior a 1000 veces el diámetro de la tubería. ¿Está bien? Perfecto. Bien, para complementar esta parte ustedes pueden, la parte teórica más fundamentada está en el libro Problemas de flujo de fluidos de Antonio Valiente, segunda edición, editorial Limusa. En este texto tiene mayor, y también están en los textos de termodinámica, ¿no? Nosotros nos fuimos directo, ¿cierto? Porque ustedes ya tienen conocimiento de termodinámica, entonces nosotros nos fuimos directo a integrar la expresión, ¿no es cierto? Con una breve explicación, ¿no es cierto?, para flujo adiabático de un gas ideal. Entonces, esta es la ecuación más importante, ¿cierto?, que me permite determinar la velocidad máxima del gas en la tubería. O, mediante esta ecuación, puedo determinar la presión a la salida de la tubería para flujo adiabático. ¿Está bien? Bien. Aquí tengo el diagrama de Moody. Esto lo vimos ya en la primera y segunda clase. Tengo en ordenadas el número de Reynolds, más bien en abscisas el número de Reynolds, en ordenadas tengo el factor de fricción según Darcy, y aquí tengo la rugosidad relativa. ¿Qué es la rugosidad relativa? Es la rugosidad absoluta sobre el diámetro interno, ¿no es cierto? Esto me permite determinar el factor de fricción. Debo elegir con este cociente rugosidad sobre el diámetro interno una de estas líneas, ¿no? Una de estas líneas. Y luego con el número de Reynolds, mediante una línea vertical, me voy a una de esas líneas y posteriormente a partir de ese punto trazo una línea horizontal y tengo en las ordenadas de la izquierda el factor de fricción según Darcy para hallar la pérdida de energía por fricción, o sea, F. ¿Y dónde es reemplazar F? F es reemplazar en esta ecuación, aquí. Aquí tienen el factor de fricción. Pero también esto lo puedo encontrar analíticamente. Para flujo turbulento mediante la ecuación de Colebrook. Es mejor, es más exacto, ¿no es cierto?, el factor de fricción determinado experimentalmente. ¿Está bien? Bien, si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Bien, no habiendo, hay estudiantes que siguen entrando a la clase, pero no habiendo quiero nuevamente recordarles que el próximo día, lunes 8 de noviembre, tenemos el primer examen parcial. Esto ya tiene puntaje, ¿no es cierto?, mediante la plataforma virtual de la UAGR. El examen se inicia a las 7 de la mañana. En el examen mismo está la duración. La recomendación es que ustedes 15 minutos antes envíen su examen. Estos 15 minutos les da tiempo suficiente si tienen algún problema, alguna percance, algún imprevisto, lo pueden resolver. Pero si el estudiante empieza a enviar unos 3 minutos antes del
tiempo límite, probablemente no le alcance el tiempo para resolver algún problema que pudiera presentarse. Entonces, esta sería la principal recomendación. Nosotros ya realizamos una clase de examen simulacro. Ya sabemos todo de cómo va a ser el examen. Va a tener una clave también, una clave para el ingreso del examen, que lo voy a dar unos 10 minutos antes en el grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí se va a salir la clave para el ingreso al examen. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta. Bien, no habiendo, y como el día lunes tenemos examen, vamos a concluir aquí nuestra clase para que ustedes repasen un poco, se preparen para el examen del día lunes. El examen del día lunes, que es el primer parcial, no incluye bombas. ¿Cierto? Nosotros avanzamos todo hasta tuberías ramificadas, ¿está bien? Hasta tuberías ramificadas. De tuberías ramificadas ya viene el capítulo de bombas, agitadores, ¿no es cierto? No entra al examen ni punto de operación de bombas, no entra al examen agitadores, no entra al examen ni flujo compresivo, solamente hasta tuberías ramificadas. Eso con el fin de ayudarles un poco para que ustedes tengan menos material y puedan tener más tiempo para practicar. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta. Muy bien, no habiendo, concluimos aquí la clase de hoy. Cuídense por favor y tengan muy buenos días. Hasta pronto.